Hola, buenos días. Mi nombre es Diana Ortega, soy residente de segundo año de la especialidad de Radiología e Imagen en el Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León. Y el día de hoy les hablaré sobre el carcinoma pulmonar, siendo mis maestros asesores para esta clase el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Adrián Negreros Osuna. Comenzando a hablar sobre generalidades del cáncer pulmonar, tenemos que tener en cuenta que representa una de las primeras causas de incidencia, de prevalencia de todos los tipos de cánceres a nivel mundial, solo estando por detrás del cáncer de mama en el caso de mujeres y cáncer de próstata en el caso de los hombres, pero a nivel mundial representa el tercero en frecuencia. A pesar de que no es el más común, sí es el que más muertes causa, representado en esta gráfica por la línea o por la barra en color rojo. Entonces pues hay que tener en cuenta esto porque pues a pesar de que no es el más frecuente, sí es el cáncer que más muertes ocasiona a nivel mundial. Suele ser más común en hombres que en mujeres, aunque esto ha aumentado en los últimos años, ya secundario al hábito tabáquico, y habitualmente se presenta entre los 50 a los 70 años. Algunos de los factores de riesgos que ya todos conocemos, pero como un pequeño recordatorio, pues es el tabaquismo, siendo el factor de riesgo más importante, incluyendo también el tabaquismo pasivo. Se menciona que el tabaquismo pasivo representa el 25% de los tumores o de los tipos de cánceres en personas que no fuman. También la exposición a biomasa es uno de los factores de riesgo más importantes. La exposición a asbesto, la cual va a aumentar hasta 5 veces la frecuencia o el factor de riesgo a presentar cáncer de pulmón. Exposición a radón también, un estado de inmunosupresión, sobre todo en pacientes que tienen VIH, aumentando el riesgo hasta 6.5 veces. También exposición a otros agentes como el berilio, el níquel, el cromo y el cadio. Antecedentes familiares de cáncer pulmonar y también tener una exposición previa a radioterapia a nivel de tórax también aumenta el factor de riesgo. Habitualmente los pacientes van a presentar síntomas al momento del diagnóstico, hasta el 80% de ellos, pero hasta en el 10% de estos pacientes pueden llegar a presentarse sin síntomas, ya que suele ser un hallazgo incidental. Habitualmente cuando en estos pacientes se les realiza una radiografía de tórax, que habitualmente es el primer estudio que se realiza, encontrando la mayoría de los casos un nódulo, y así es como se les empieza a abordar a estos pacientes. Posteriormente se les suele realizar un estudio más detallado, siendo una tomografía de tórax, en el cual nos va a dar información más precisa sobre la masa o el nódulo que se haya encontrado por radiografía, y pues el diagnóstico habitualmente o casi siempre en la mayoría de los casos es por histopatología. Hablando sobre los síntomas, como ya mencioné, hasta el 10% de los pacientes pueden llegar a no presentar síntomas. Esto es debido a que la tumoración es muy pequeña o se encuentra en etapas muy tempranas, pero algunos de los síntomas que se pueden llegar a presentar habitualmente son pérdida de peso, fatiga, ronquera, en dado caso de que la tumoración esté muy grande y ya comienza a afectar estructuras nerviosas. También se pueden presentar con tos, la cual puede ser expectorante o puede llegar a ser seca, disnea, hemoptisis, dolor pleural, y cuando pues la enfermedad está un poco más avanzada ya se presentan síntomas de enfermedad metastásica, o como ya hablaremos más adelante, cuando se trata de alguna tumoración que está en el ápice pulmonar, pues también van a presentar síntomas secundarios a la compresión de las estructuras adyacentes. Hablando sobre la histología, el cáncer pulmonar se va a dividir en dos grandes tipos. Carcinoma de células no pequeñas, el cual representa el tipo histológico más común, está en el 85% de los pacientes, y el carcinoma de células pequeñas, el cual se presenta en el 15% de los pacientes. A su vez, el carcinoma de células no pequeñas se va a subdividir en otros 3 subtipos histológicos, siendo el escamoso, el adenocarcinoma y el indiferenciado, siendo el más común el adenocarcinoma, el cual va a representar hasta el 65% de todos los tipos histológicos. Y es importante mencionar que también va a ser el más común o el que más frecuentemente se va a presentar en los pacientes que no tienen antecedente de exposición a tabaco. El segundo más frecuente es el carcinoma escamoso o el carcinoma epidermoide, que representa hasta el 30% de los cánceres pulmonares, y este es el que demuestra una fuerte relación con el antecedente de tabaquismo y es el que habitualmente se va a presentar en estos pacientes.
Y a pesar de esto, se menciona que tiene un buen pronóstico. Y el carcinoma indiferenciado, el cual representa solo el 5% de los casos, también está asociado al tabaquismo y se menciona que tiene un pronóstico malo. Por mucho tiempo se ha hablado sobre el screening del cáncer del pulmonar. Como ya mencionamos, pues es de los más frecuentes y es el que presenta mayor mortalidad, por lo tanto, pues por mucho tiempo se ha hablado sobre el screening para evitar las muertes. Durante mucho tiempo se realizó a través de una radiografía de tórax, pero en los últimos años ha demostrado que no mejora la supervivencia en estos pacientes, pues ya que es un estudio muy limitado en el que no podemos evaluar pues el nódulo o la tumoración, y que en dado caso de que la masa sea muy pequeña o el nódulo sea muy pequeño, pues se nos van a escapar en muchos casos. Por lo tanto, se ha propuesto, o el screening se realiza con una tomografía de tórax, la cual es tomografía simple, de cortes finos y de baja radiación. Este screening se realiza en pacientes que tienen factores de riesgo, los cuales se consideran dentro de las siguientes dos características: los que presenten más de 30 paquetes al año y los que se encuentran entre un rango de edades 50, 55 hasta 80 años. Como ya mencioné, va a ser una tomografía simple de tórax de baja radiación, la cual tiene la diferencia de la tomografía convencional administrando una dosis de 40 miliamperes, a diferencia de la tomografía convencional, que es donde se administran 120 miliamperes. En cambio de la radiografía de tórax, el screening con tomografía sí se ha demostrado que disminuye la mortalidad hasta en un 20% de los pacientes. A pesar de esto, como dato adicional, pues se necesitan realizar screening a 320 pacientes para poder evitar una muerte. Hablando un poquito más de lleno sobre estudios de imagen, hay que tener en cuenta que el cáncer pulmonar no solo siempre se va a presentar como una tumoración, como una masa, sino que puede llegar a presentar diferentes aspectos, y es importante conocerlo para tenerlos en cuenta. Se puede presentar desde una imagen nodular, de localización central, localización periférica, puede tener bordes regulares, irregulares, espiculados, o puede presentar áreas de necrosis, cavitación, consolidaciones, o inclusive se puede presentar como opacidades en vidrio despulido. También se pueden presentar, como ya mencioné, áreas de vidrio despulido asociadas a presencia de broncograma. Es que no puedo poner el láser. Listo. Se puede presentar como áreas de vidrio despulido con presencia de broncograma. Esto se menciona que se presenta hasta en el 30% de los tumores malignos. Habitualmente se va a presentar en el subtipo de adenocarcinoma, y esto es causado por una reacción desmoplásica que presenta el tumor, la cual distorsiona la vía aérea. También se pueden presentar zonas de cavitaciones. Recordemos que habitualmente pues, las cavitaciones nos hablan de un proceso benigno, pero se puede llegar a presentar en tumores malignos, sobre todo se relaciona hacia tumores que presentan histología escamosa. Y como para guiarnos de que se trata de algo maligno, podemos guiarnos por la característica de este, que va a presentar bordes irregulares con una pared gruesa, e inclusive pueden llegar a presentar niveles hidroaéreos. También, como ya mencioné, se pueden presentar como zonas en vidrio despulido, las cuales pueden llegar a presentarse como zonas muy pequeñas o inclusive con zonas de consolidación. Obviamente, cuando nosotros vemos esta característica o áreas de vidrio despulido en una tomografía, pues no nos vamos directamente a pensar sobre que se trata de algo maligno, sino habitualmente pensamos en algún proceso infeccioso. Por lo tanto, pues, ¿cómo podemos llegar a sospechar de que el vidrio despulido tiene una presentación, o más bien que el cáncer se presenta como un vidrio despulido? Pues, sobre todo guiándonos, como siempre lo mencionamos, con la historia clínica y los datos clínicos que presenta el paciente,
y sobre todo en estudios subsecuentes o en seguimientos que se le pidan a este paciente, en el cual vamos a observar que estas áreas de vidrio espulido, a pesar de que se les dio tratamiento, no desaparecen y sin embargo pues persisten y aumentan de tamaño. Entonces, eso es como alguna de la característica que nos podemos guiar para sospechar de un carcinoma. Y también áreas de calcificación se pueden llegar a presentar hasta en el 13% de las tumoraciones malignas, y las que habitualmente están más asociadas a malignidad son las calcificaciones puntiformes, las amorfas y las calcificaciones excéntricas adyacentes al tumor. Hablando sobre ahora los nódulos pulmonares, recordemos que la definición de nódulo va a ser una área de aumento de la densidad o aumento de la atenuación que se va a deber a un colapso del espacio aéreo que va a impedir ver las estructuras adyacentes, tanto los vasos sanguíneos como la vía aérea. Y vamos a definir nódulo pulmonar cuando se trate o un tamaño menor de 3 centímetros. A su vez, el nódulo pulmonar se divide en nódulo sólido y en nódulo subsólido. Los nódulos subsólidos, a su vez, se van a dividir en mixtos y en nódulos en vidrio espulido. Pues los mixtos, como su nombre lo dice, van a tener tanto un componente sólido y un componente de vidrio espulido. Y el nódulo en vidrio espulido representa un área focal o un área circunscrita de aumento de la densidad, que a diferencia del nódulo sólido no va a impedir observar las estructuras adyacentes ni del parénquima, ni de los vasos, ni la vía aérea. Ya cuando tenemos un nódulo o una masa que está arriba de 3 centímetros, pues ahora sí ya deja de llamarse un nódulo y lo denominamos una masa. Algunas de las características que tenemos que describir al momento de observar alguna lesión, pues obviamente va a ser el tamaño, la localización de esta, qué bordes presenta, la morfología que tiene, la densidad, sobre todo si tenemos un estudio contrastado, pues describir qué diferencias tiene o cómo se comporta la tumoración o la masa en las diferentes fases que tengamos. También si presentan áreas de calcificación, áreas de broncograma o cavitaciones. Hablando sobre la localización, los tumores los vamos a dividir habitualmente en tumores periféricos y tumores centrales. Los que habitualmente se relacionan a tener una presentación periférica van a ser los de tipo adenocarcinoma, y los que habitualmente se presentan como tumores centrales van a ser de una histología escamosa. Estos, debido a su localización, habitualmente van a presentar zonas o áreas de colapso, de consolidación y de ensanchamiento mediastinal. Hablando ahora sí sobre cada uno de los tipos histológicos de cáncer pulmonar, comenzando con el carcinoma de células no pequeñas, recordemos que los vamos a dividir en otros tipos, que es el adenocarcinoma y el escamoso. El adenocarcinoma representando por mucho el tipo histológico más común, y siendo el factor de riesgo más importante el tabaquismo, aunque recordemos que el adenocarcinoma es el tipo de cáncer que habitualmente se presenta en los pacientes que no tienen antecedente de tabaquismo. La forma de presentación más común va a ser como un nódulo, y que va a ser de localización periférica. Y a su vez lo podemos dividir en un adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma mínimamente invasivo y adenocarcinoma invasivo. El adenocarcinoma in situ, como lo muestra en esta primera imagen, habitualmente se van a mostrar como áreas o nódulos en vidrio despulido, los cuales ya los mencioné anteriormente, los cuales se van a referir a un aumento focal circunscrito de aumento de la densidad, la cual no va a dificultar la visualización o no va a distorsionar la estructura de la vía aérea ni de los vasos sanguíneos. Habitualmente se van a presentar menores de 3 centímetros. El adenocarcinoma mínimamente invasivo habitualmente también se va a presentar como áreas menores de 3 centímetros, como nódulos en vidrio despulido, o también como nódulos mixtos, los cuales van a presentar el área sólida menor de 0.5 centímetros. Raramente es todo el adenocarcinoma in situ y el adenocarcinoma mínimamente invasivo los vamos a ver como nódulos sólidos. Este ejemplo, estas tres imágenes de tomografía, representan un adenocarcinoma mínimamente invasivo en una paciente de 50 años,
en la cual la primera imagen se obtuvo y se visualizó una pequeña y discreta área de un nódulo en vidrio expulido, la cual se encontraba en el segmento superior del lóbulo inferior derecho, la cual presentaba una medida de 5 milímetros. A este paciente en este momento no se le dio algún tratamiento, no se le inició algún abordaje y solamente pues se dejó evolucionar. Un año posterior a esta primera tomografía se realizó otra toma de imagen y la imagen de nódulo en vidrio expulido persistió y aumentó de tamaño de 5 a 9 milímetros. En esta tomografía tampoco se le dio algún tratamiento o algún abordaje y también solamente se le decidió realizar un seguimiento. Posteriormente, un año después, la imagen persiste y aumenta de tamaño hasta 12 milímetros y aquí fue ya cuando se decidió realizar una biopsia por la persistencia de la imagen y pues fue compatible con un adenocarcinoma mínimamente invasivo. Entonces este es un ejemplo de lo que les mencionaba anteriormente, que las áreas focales en vidrio expulido pues pueden indicarnos malignidad y como nosotros nos podemos percatar es a través de los estudios subsecuentes que se le realicen al paciente. El adenocarcinoma adenocarcinoma invasivo se va a presentar como una masa, como un nódulo o inclusive como áreas de consolidación, las cuales pueden llegar a presentar zonas, opacidades en vidrio expulido y zonas sólidas. Algunos hallazgos que pueden estar asociados a la masa o a la imagen pueden ser adenopatías, sobre todo mediastinales, las cuales van a ser mayor de 1 centímetro en eje corto. También que la imagen tenga invasión hacia el mediastino o hacia la pared, o también podemos encontrar engrosamiento pleural. En este ejemplo de un acercamiento en una tomografía simple de tórax en ventana pulmonar, pues observamos una masa de bordes irregulares, espiculados, la cual tiene componente mixto, tanto áreas de vidrio expulido como un área sólida, la cual está presentando signo de broncograma aéreo, y presenta líneas las cuales se conectan a la pleura, que son conocidas como cola pleural. Este es otro ejemplo de un adenocarcinoma invasivo en un paciente en el que se le realizó una tomografía posterior de tórax y a nivel hacia el ápice pulmonar se encuentra un área de aumento de la radiopacidad, la cual está asociada a un centro radiolúcido que fue compatible con una caverna. A este paciente se decidió tomar una tomografía, la cual pues muestra el área de la cavitación, la cual presenta bordes irregulares y presenta también una pared gruesa. En este paciente se le tomó una biopsia y fue compatible con un adenocarcinoma invasivo, que tiempo después se realizó un PET y pues la tomografía que está fusionada con el PET muestra captación del radiofármaco que pues es compatible con una área de malignidad. El carcinoma de células no pequeñas de subtipo escamoso, recordemos que va a ser el segundo en orden de frecuencia por detrás del adenocarcinoma. Está fuertemente relacionado al tabaquismo y es el que habitualmente se va a presentar en los pacientes que tienen este antecedente. Habitualmente se va a presentar como una lesión de tipo central, que es dependiente del hilio u originándose del bronquio principal. Por lo tanto, estos tumores van a ocasionar obstrucciones y atelectasias. Algunos de los bordes o de las características que pueden llegar a presentar estos tumores es que pueden presentar zonas espiculadas o bordes lobulados y la densidad puede ser variable presentando áreas de necrosis, cavitación o incluso calcificaciones. Está asociado a la presentación de adenopatías, sobre todo mediastinales, también a metástasis intratorácicas, las cuales se van a presentar como nódulos pulmonares, como zonas de derrame pleural o también como derrame pericárdico. Y también ocasionan habitualmente metástasis a distancia, las cuales el órgano más comúnmente afectado van a ser las glándulas suprarrenales. Existe una tumoración la cual se va a presentar en el ápice pulmonar, que es denominada tumor de Pancoast, que hablaremos un poco más adelante sobre ella, que habitualmente es de presentación escamosa, aunque no siempre o no el 100% de los casos es escamosa.
Esta es una radiografía de tórax en donde se muestra el signo de la S de Golden, que ya todos conocemos, la cual es secundario a una obstrucción o una masa dependiente del ilio, que esta ocasiona obstrucción y atelectasia del lóbulo superior y elevación de la cisura menor, y pues va a condicionar pues la S de Golden o el signo que ya todos conocemos. Como ya mencioné, pues es secundario a una masa que se encuentra en el ilio pulmonar. Este ejemplo es una femenina de 57 años que ella ya presentaba el antecedente de cáncer pulmonar de tipo de células escamosas, en donde se observa un aumento generalizado de la densidad del hemitórax del lado izquierdo. Y si somos un poco más detallados, no sé si se alcanza a observar en la imagen, pero a nivel del bronquio principal del lado izquierdo se observa el signo del bronquio cortado, el cual también es condicionado por una obstrucción o por presencia de una masa a este nivel, en el cual pues va a estar obstruyendo el paso del aire, o está obstruyendo la vía aérea, y está condicionando atelectasia de todo el pulmón, y por eso lo observamos de esta manera. Y en la tomografía de esta paciente, pues observamos la misma zona de atelectasia con la presencia del bronquio, del signo del bronquio cortado, en el cual pues está condicionando toda la atelectasia del pulmón derecho, perdón, izquierdo. Y este es otro ejemplo también de una paciente que presentaba carcinoma de células escamoso, en donde se observa un aumento en la radiografía, un aumento de la densidad a nivel del ilio derecho, la cual fue compatible con una masa. Y en esta imagen podemos observar el signo del ilio oculto, que se refiere a que podemos observar adecuadamente las estructuras que salen del ilio, tanto los vasos como la vía aérea. Y esto quiere decir que la masa o la tumoración no se encuentra dependiente del ilio, sino se encuentra anterior o posterior de esto. Y esto pues lo podemos corroborar en la tomografía de tórax, la cual pues el ilio está libre, no está dependiendo del tumor, sino que la tumoración se encuentra anterior a este, y pues es de características irregulares, presenta densidad heterogénea, y además está asociada también a presencia de adenopatías a nivel del ilio. El tumor de Pancoast, también denominado tumor del sulco superior, como ya mencioné, habitualmente va a ser de etiología escamosa, aunque no siempre va a ser de esta histología. Representa un pequeño porcentaje de todos los tumores pulmonares, solamente del 3 al 5%, y esta tumoración se va a caracterizar por, como ya lo mencioné, se origina en el ápex pulmonar, y esto va a condicionar que se invadan los tejidos blandos y las estructuras nerviosas que están adyacentes, y originando todo el cuadro clínico que habitualmente presentan estos pacientes, que se le va a denominar síndrome de Pancoast, que se origina o se va a presentar en el 25% de estos pacientes, el cual va a consistir de dolor de hombro, de atrofia de la mano y los músculos del brazo, también compresión de los vasos sanguíneos, ocasionando edema sobre todo en la extremidad y de la cabeza, y síndrome de Horner, el cual se va a caracterizar por la triada de ptosis, miosis y anhidrosis. Este ejemplo muestra un tumor de Pancoast en un paciente masculino, el cual presentaba dolor de hombro y dolor torácico, el cual también se acompañaba de seroftalmia. En este paciente pues se decidió realizar una radiografía de tórax, en el cual pues claramente a nivel del ápice pulmonar se evidencia un aumento de la radioopacidad, y también como hallazgo adicional podemos observar una hiperinsuflación de ambos campos pulmonares, el cual pues está relacionado al antecedente que presentaba el paciente, que era de tabaquismo intenso. En este paciente se toma una tomografía de tórax, en el cual tenemos 3 imágenes, 2 de ellas en reconstrucción en coronal y una en corte axial. Las de la vista superior en ventana para pulmón y ventana de tejidos blandos, en donde observamos la tumoración que se encuentra a nivel del ápice pulmonar,
la cual es de bordes irregulares, presenta densidad heterogénea y se extiende hacia la base del cuello y presenta invasión hacia el cuerpo vertebral de T2, hacia la apófisis transversa y hacia la segunda y tercera costilla, como lo podemos también observar en la imagen en un corte axial, que pues fue compatible con tumor de Pancoast, y también como hallazgo adicional en la tomografía se observó un poco de enfisema paraceptal. También en los pacientes que presentan tumor de Pancoast se puede realizar una resonancia magnética, la cual va a ser más sensible para identificar la invasión hacia las estructuras nerviosas y hacia los tejidos blandos. En este ejemplo, que no es otro paciente del ejemplo pasado, presenta una tumoración a nivel del ápice pulmonar del lado izquierdo, la cual en la imagen de T1 la vamos a observar como una masa de señal intermedia, que en cortes axiales en T2 la vamos a observar hiperintensa, y podemos observar cómo la tumoración se extiende hacia la base del cuello, hacia los tejidos blandos y también hacia los cuerpos vertebrales que están ahí adyacentes al tumor. Y en una reconstrucción en sagital en T1 podemos observar cómo la misma tumoración se invade o se extiende hacia la musculatura que está hacia nivel paravertebral y hacia las costillas. Hablando sobre el carcinoma de células pequeñas, representa del 13 al 15% de todos los tumores pulmonares. Es más común en hombres y se presenta habitualmente de 60 a 70 años y representa la neoplasia pulmonar primaria neuroendocrina más común. También tiene una fuerte relación con el tabaquismo, de carácter agresivo, presentando los pacientes metástasis iniciales hasta en el 60% de ellos, y el cuadro clínico, como ya mencioné anteriormente, pues es disnea, hemoptisis, dolor pleural, etcétera, pero también está asociado a síndromes paraneoplásicos, siendo el más frecuente el del síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, aunque el segundo más común va a ser el síndrome de Cushing. El carcinoma de células pequeñas también va a tener un origen central, habitualmente el 95% presentándose u originándose de los bronquios lobares o del bronquio principal, como una masa central a nivel del parénquima, también como una masa a nivel del ilio, a nivel mediastinal, o inclusive se puede llegar a presentar solamente como adenopatías mediastinales sin tener presencia de alguna masa a nivel mediastino o a nivel del parénquima. También por la localización, al igual que el adenocarcinoma escamoso, van a presentar atelectasias u obstrucciones, y como mencioné, habitualmente los pacientes al inicio o al momento del diagnóstico ya van a presentar enfermedad metastásica, que habitualmente se presenta en la pleura como derrame pleural, engrosamiento del mismo o nódulos pleurales, a nivel de pericardio como también derrame pericárdico o engrosamiento del mismo. También en pulmón contralateral podemos observar metástasis como nódulos pulmonares, y la enfermedad metastásica diseminada hacia otros órganos habitualmente va a ser a nivel del hígado, de las suprarrenales y a nivel de hueso. Habitualmente, como ya mencioné, se va a presentar como una masa a nivel del ilio o como adenopatías mediastinales, pero algunas otras formas de presentación que son poco comunes, pues se puede presentar como un nódulo periférico, como áreas de consolidación o como carcinomatosis linfangítica. Este es un ejemplo de un paciente de 65 años que presentaba tos y dolor torácico, en donde en la tomografía de tórax contrastada en la ventana para pulmón observamos una masa que está dependiente del ilio, que en la ventana para tejidos blandos podemos observar que presenta densidad heterogénea con áreas hipodensas, y también está asociada a adenopatías mediastinales, que esto fue compatible con un tumor de células pequeñas. Y en este otro ejemplo también un paciente de 77 años, en el cual observamos su tomografía, la primera imagen tejidos blandos, reconstrucción en coronal, la segunda también en un corte axial. Observamos que a nivel del mediastino
Se observan múltiples adenopatías a cada nivel paratraqueal, mediastinal e iliar, las cuales presentan áreas o zonas hipodensas internas que fueron compatibles con áreas de necrosis. Y pues en este paciente se correlacionó o fue el diagnóstico un carcinoma en células pequeñas. Recordemos que habitualmente una forma de presentación es solamente con adenopatías, sin evidencia de alguna tumoración. Y pues en este caso, en este paciente ya presentaba enfermedad a distancia. En la tomografía de abdomen lo podemos identificar a nivel del hígado, a nivel del páncreas y también presentando adenopatías aquí a nivel del hilio hepático y interaorto cava. A manera de conclusión de lo que acabamos de hablar, pues recordemos que habitualmente los más frecuentes es el tumor escamoso, el adenocarcinoma y el de células pequeñas. El tumor escamoso habitualmente se va a presentar como una lesión central o a nivel del hilio pulmonar y está relacionada con el tabaquismo, a pesar de que... está relacionada con el tabaquismo. El adenocarcinoma se va a presentar como una lesión periférica, no necesariamente tiene relación con el tabaquismo y es en el que habitualmente se va a presentar en los pacientes que no presentan hábito tabáquico. Y el tumor de células pequeñas, como una lesión central, es de carácter agresivo y sí está relacionada con el tabaquismo. La diseminación del cáncer pulmonar pues, puede ser por contigüidad hacia la pleura, hacia la pared torácica, hacia el mediastino, hacia el esófago, tiroides, etc. También puede presentar diseminación linfática y diseminación hematógena hacia órganos distantes. Hablando sobre el TNM, recordemos que vamos a evaluar el nódulo o la tumoración. Vamos también a hacer la evaluación de los ganglios linfáticos y de la metástasis. La edición más reciente es la del TNM, la octava, la cual tenemos aquí una tabla que muestra la clasificación del mismo. El TX lo va a clasificar como un tumor, el cual es evidente o tiene el diagnóstico a través de esputo o lavados bronquiales, pero los estudios de imagen salen limpios, no hay evidencia de alguna tumoración por estudios de imagen. T0, no hay evidencia de tumor, y TIS como un carcinoma in situ. El T1 va a clasificar nódulos debajo de 3 centímetros, los cuales no invaden el bronquio principal, y a su vez se va a clasificar en T1A, 1B y 1C dependiendo del tamaño que presente el nódulo. T1A abajo de 1 centímetro, T1B mayor de 1 pero abajo de 2 centímetros y T1C mayor de 2 centímetros pero menor de 3 centímetros. El T2 va a corresponder a masas mayores de 3 pero abajo de 5 centímetros o que presenten involucro hacia el bronquio pulmonar sin presentar extensión hacia la carina, o que presenten también invasión hacia la pleura visceral o que se presenten como zonas de atelectasias. Y también a su vez se va a dividir en T2A y T2B. T2A abajo de 3 centímetros pero menos de 4 y T2B mayor de 4 pero menos de 5 centímetros. El T3 se va a definir como masas arriba de 5 centímetros pero abajo de 7 o independientemente del tamaño que presente la tumoración pero que invada la pared torácica, el pericardio, el nervio frénico o que tenga nódulos satélites en el mismo lóbulo. Y T4, tumoraciones mayores de 7 centímetros o independiente también del tamaño, pero cualquier tumor que invada el mediastino, el diafragma, el corazón, los grandes vasos, el nervio laríngeo recurrente, la carina, la tráquea, el esófago o que tenga tumores diferentes en el mismo pulmón. Sobre los ganglios linfáticos se van a clasificar en N1, N2 y N3. El N1 va a corresponder a ganglios linfáticos que se encuentren ipsilaterales al tumor a nivel peribronquial o a nivel del hilio, o también nódulos intrapulmonares. N2 aplica para ganglios linfáticos ipsilaterales al tumor que están a nivel mediastinal o a nivel subcarinal. Y N3 a ganglios linfáticos que se encuentren a nivel iliar o mediastinal del lado contralateral del pulmón o que estén del mismo lado pero supraclaviculares.
Y la M pues va a clasificar la metástasis, la cual M1A corresponde a algún tumor que esté en el pulmón contralateral o que presente derrame pleural maligno, nódulos pericárdicos o nódulos pleurales. M1B representando solamente una única metástasis extratorácica, incluyendo ganglios linfáticos no regionales, y M1C ya cuando tenemos múltiples metástasis a distancia. Como ejemplo de cada uno, pues el T1, recordemos que va a ser un nódulo menor de 3 centímetros, que no involucra el bronquio principal, que se va a subdividir en T1A, T1B y T1C dependiendo del tamaño que presente el nódulo. En este ejemplo de la primera imagen de tomografía, con un acercamiento hacia el pulmón del lado derecho, observamos un nódulo en el lóbulo superior derecho al que se le dio seguimiento. Inicialmente en la tomografía, en la primera tomografía presentaba un tamaño de 9 milímetros, lo cual correspondía con un T1A, pero solamente se le decidió realizar seguimiento y en la tomografía posterior a un año presenta un aumento de tamaño de hasta 1.2 centímetros, por lo cual aplica o lo clasificamos como un tumor T1B. Y en este ejemplo de acá abajo observamos un nódulo sólido en el segmento apico posterior del lóbulo derecho, del pulmón derecho, en el cual presenta una área cavitada con medida de 3 centímetros, lo cual clasifica para una tumoración T1C. El T2, recordemos que van a ser masas de más de 3 centímetros, pero menos de 5, el cual van a estar involucrando el bronquio principal, independientemente de la distancia de la carina, o que presentan invasión hacia la pleura visceral o que estén condicionando atelectasias. A su vez se va a dividir en T2A, cuando mide 3 a 4 centímetros, y T2B, cuando mide de 4 a 5 centímetros. En este ejemplo que se presenta en la imagen, pues tenemos un corte axial y una reconstrucción en coronal a nivel del pulmón izquierdo, donde observamos un nódulo pulmonar, la cual presenta bordes espiculados y presencia de cola pleural con medida de 2 centímetros. Respecto al tamaño, que mide 2 centímetros, corresponde a un T1B, pero en la reconstrucción en coronal nos percatamos de que el nódulo está en contacto con la cisura mayor del lado izquierdo, por lo tanto, pues esta forma parte de la pleura visceral, y esto es un concepto para clasificarla dentro del T2A. Por lo tanto, esta tumoración, independientemente del tamaño, corresponde a T2A, solamente por estar involucrando la pleura visceral. El T3 van a ser tumores, recordemos, de 5 a 7 centímetros o tumores de cualquier tamaño que van a invadir la pared torácica, el pericardio, la pleura parietal, el nervio frénico o que tengan nódulos satélites en el mismo lóbulo donde se presente el tumor. En este ejemplo de una tomografía contrastada en ventana para tejidos blandos, observamos una masa de aproximadamente 5.5 centímetros de bordes nodulares irregulares de densidad heterogénea, que por el tamaño corresponde a T3, pero la misma tumoración presenta invasión hacia la grasa extrapleural y hacia la costilla que está ahí adyacente, por lo tanto también por esta característica lo clasificamos dentro de un T3. Y el T4 va a ser una tumoración mayor de 7 centímetros o cualquier tamaño de tumor que invade el mediastino, el diafragma, el corazón, los grandes vasos, el nervio laringeo recurrente, la carina, la tráquea, el esófago. Y en estos ejemplos observamos como primera imagen a nivel superior, pues una tumoración o una consolidación que presenta opacidades en vidrio espulido periféricas con medida de 8 centímetros, que corresponde a un T4 por tamaño, pero también en cortes más superiores de la misma tomografía observamos que presenta también nódulos satélites a la tumoración, por lo tanto también por esta característica se clasifica como un T4.
Y en el ejemplo de la imagen inferior, presentamos a nivel del lóbulo, a nivel del pulmón derecho, una gran masa, la cual presenta bordes nodulares irregulares con medida de 15 centímetros, que también por tamaño corresponde a un T4, pero la misma tumoración está presentando invasión hacia el pericardio, hacia las estructuras del mediastino y está en estrecho contacto con la aorta, y inclusive está desplazando la tráquea hacia el lado contralateral. Por lo tanto, esta característica de invasión hacia estas estructuras también lo clasifica como un T4. Hablando sobre los ganglios linfáticos, las características que vamos a tomar en cuenta para tomarlos como positivos para adenopatías, habitualmente van a presentarse como ganglios mediastinales, que en eje corto van a medir más de 10 milímetros, y en subcarinales, a nivel subcarinal, se toma un rango de corte de 13 a 15 milímetros, mayor de esta medida. Y ganglios linfáticos ya a distancia o en otros niveles, a nivel, por ejemplo, retrocrural, paraórticos o pericárdicos, vamos a tomar una medida mayor de 8 milímetros para tomarlo como adenopatías. Y sobre la M, hablando sobre metástasis, recordemos que el cáncer pulmonar habitualmente también puede presentar metástasis hacia el mismo pulmón, como nódulos satélites o como nódulos a nivel de la tumoración, también en el pulmón contralateral, o inclusive se pueden llegar a presentar como nódulos pleurales o derrame pleural maligno. Las metástasis a distancia más frecuentes son a nivel suprarrenal, las cuales las características que van a presentar estas pues son masas o tumoraciones mayores de 3 centímetros que presentan bordes mal definidos con realce heterogéneo, como lo podemos ver en estas dos imágenes. Densidad heterogénea de predominio hipodenso que presentan un realce periférico. Y también se pueden presentar metástasis hacia el hueso, las cuales las más frecuentes van a ser hacia los cuerpos vertebrales, hacia las costillas o también hacia la pelvis. Pueden presentarse tanto metástasis osteoblásticas como osteolíticas, pero las más frecuentes que origina el cáncer pulmonar van a ser lesiones osteolíticas. Como conclusión, pues es importante mencionar que es de vital importancia conocer la importancia de poder clasificar el cáncer pulmonar de acuerdo al TNM para poder darle a nuestro paciente el tratamiento adecuado dependiendo del estadio que se encuentre, así como reconocer las diferentes características de cómo se va a presentar el cáncer pulmonar a través de los estudios de imagen, y tener en cuenta que no siempre lo vamos a presentar como un nódulo o como una masa, que es habitualmente como nosotros esperamos encontrarlo, sino que lo podemos encontrar como una cavitación o nódulos en vidrio espulido, como ya mencioné anteriormente, y es importante tenerlo en cuenta para que no se nos pase ningún paciente, y así como también pues realizar el screening en los pacientes en los que está indicado realizarlo para disminuir las muertes por este cáncer. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda. ¿Preguntas? En la parte clínica, que es muchas ocasiones la que nos hace sospechar para poder determinar si hacemos o no algún tipo de screening, tenemos que entender que, como lo dijo Diana, la gran mayoría de los carcinomas que son epidermoides, no escamosos, casi no lo utilizamos en español, sé que es una traducción, pero la forma adecuada es epidermoides, son de origen central. La gran mayoría van a tener un crecimiento amplio y lo que van a llegar a manifestar pues es obviamente los síntomas obstructivos, desde la disnea que pueden llegar a generar, obviamente van a poder llegar a generar algún tipo de sibilancia, síndromes obstructivos, hemoptisis, y pues con esto todas las demás manifestaciones que pueden llegar a tener, incluso hasta disminución en la saturación de oxígeno. Todos ellos, de lo que sabemos, pues sabemos que la gran mayoría pues son centrales de los escamosos, llegan a generar una cavitación. ¿Por qué? Porque tienen un crecimiento más rápido, lo cual
sobrepasa la capacidad que tiene del aporte sanguíneo, por eso llegan a cavitar de forma central. Por eso es importante la forma en que los tenemos que valorar. Si bien pueden llegar a generarse de forma periférica, lo cual se ha visto que está más relacionado con el factor edad, es decir, que pacientes que son de mayor edad que presentan adenocarcinoma, un carcinoma espinocelular, pues llegan a ser en pacientes de edad más avanzada, y ahí es lo que nos ayuda, lo que nos dijiste, la pared que mida más de 15 milímetros, eso ya es un factor para determinar que no es un tipo de enfermedad granulomatosa crónica, sino que nos debería hacer sospechar que es algún tipo de patología oncológica. De ahí que otra cosa también es importante, pues todos los síntomas y síndromes paraneoplásticos que pueden llegar a generarse. Bien lo dijiste, en el de células pequeñas pues puede asociarse a secreción inapropiada de hormona antidiurética, así como de estimulación de hormonas o paratormonas, pues también el adenocarcinoma puede llegar a generar algún otro tipo de secreción de células, de estimulación endocrina. Lo hace también el de células escamosas o epidermoide o espinocelular, como le quieran llamar, ya que se ha visto que es el principal generador de hipercalcemia por estimulación de la hormona similar a la paratiroides. Entonces, pues también un paciente con hipercalcemia y que le veamos algún nódulo, pues nos debería hacer sospechar lo mismo. Y la sintomatología que puede llegar a generar de los adenocarcinomas, que son principalmente periféricos, pues es por su involucro con la pleura. Cuando llegan a estimular o a generar un involucro de la pleura periférica, pues también el dolor va a ser una de las manifestaciones principales, pero pues también el derrame pleural, y también cuando llegamos a ver pues algún tipo de derrame pleural masivo. Otro comentario también importante, como bien lo describió Diana, cuando estamos describiendo un tumor que pensamos que es un primario de pulmón, antes de que lo empecemos a describir hay que tener a la mano nuestra tablita del PNM, o mejor aún, tener a la mano el librito, el manual de la JCC. ¿Por qué? Porque prácticamente es tu guía de qué es lo que tiene que decir tu reporte. Vas viendo si cada parte del tumor cumple cierto punto relevante para elevar el estadio en el que se va a encontrar el paciente, y eso ayuda muchísimo que tu reporte esté ordenado y esté bien estructurado para el oncólogo y que sea más fácil de digerir. A lo mejor a él no le importa tanto si tiene necrosis en el centro, le importa si está agarrando ya los vasos pulmonares, o le importa más si ya tiene invasión a la pleura, porque eso ya le sube mucho el estadio clínico y el manejo. Entonces, siempre tengan a la mano eso, con cualquiera de los tumores que describan, no solamente en el pulmón. Incluso antes de irse a las tablitas, literalmente en el manual viene una parte que dice qué debe incluir mi reporte radiológico, para el colangio, para todos, pero el mejor ejemplo pues es el de pulmón. ¿Sí? Obviamente también para el pronóstico, recordar que los estadios 1 y 2, la sobrevida puede llegar a ser de 70-80%, que la sobrevida general del cáncer de pulmón es de aproximadamente un 20% a 5 años. En relación a la enfermedad metastásica, recordar lo que dijo la doctora, hasta el 20% de los pacientes pueden presentarse como un hallazgo incidental, es decir, con una radiografía, una tomografía, y encontrar una masa pulmonar, una masa ileal, ¿sí? Eso es sumamente importante. También, a veces, la primera manifestación del cáncer pulmonar puede ser una enfermedad metastásica. Por ejemplo, un paciente llega con una fractura patológica por una enfermedad metastásica, o llega a urgencias una crisis convulsiva por una metástasis de un carcinoma pulmonar, ¿sí? ¿Hay algún otro comentario? ¿Alguien me puede hablar un poquito sobre las lesiones en vidrio despulido? Franklin. Primero también recordar, bueno, uno, si ustedes pudieron ver, en casi todos los ejemplos que pusieron en la clase, casi todos también tenían enfisema, ¿verdad? Por la gran asociación que hay con el tabaquismo también, algunos hay centronuclear, otros paraceptal, por las imágenes que estuve viendo.
Habían otros que también, las torácicas internas, había uno que tenía ganglios en la cadena torácica interna, entonces siempre hay que buscar todas esas vías de diseminación. También me llamó la atención el ejemplo de uno que pusiste, que era un nódulo que se le dio seguimiento. Recordar que también están la guía de sociedades Fleischner del 2017 de la evaluación de nódulos, y ahí te los divide tanto en sólidos y subsólidos, y te da por categoría por tamaño y si tiene o no factores de riesgo. Entonces, ese también es una buena referencia que podríamos utilizar cuando nos presentemos ante un nódulo así pequeñito y tú dices, ay, ¿qué le hago? Entonces, esa guía te dice, bueno, seguimiento en 3 meses, se le hace PET, se le hace biopsia, o sea, ahí te dice qué paso a seguir según las características del nódulo y las clínicas del paciente también. Muchas veces estos carcinomas in situ que son así como en vidrio expulido, también hay que darles un seguimiento. Ese muchas veces es considerado como una neumonía, pero esa neumonía que le diste tratamiento no mejora, etcétera. Entonces ya nuestra perspectiva pues cambia, ¿verdad? Ya no es una neumonía, sino que hay que considerar un cáncer de pulmón. ¿Qué más? ¿Qué tipo de crecimiento tiene ese tipo de crecimiento tiene? El término. El micrófono. El término de carcinoma bronquiolo-alveolar ya fue abandonado en la última edición, ¿verdad? Y entonces sustituyó por la de adenocarcinoma in situ y el mínimamente invasivo e invasivo. ¿Cuál es la explicación de que tenga un infiltrado en vidrio expulido del nódulo? ¿Qué tipo de crecimiento es? ¿Está el alveolo lleno de células o cómo es la disposición del crecimiento celular? Es el crecimiento lipídico, es decir, las células se van reproduciendo a través de la pared, no están llenando propiamente el alveolo, sino están a través de la pared. ¿Alguien tiene otro comentario?